La majestuosa Toledo brillaba bajo el sol primaveral, sus calles empedradas serpenteando entre edificios históricos que guardaban siglos de secretos. En una de las mansiones más impresionantes de la ciudad, Alejandro Montoro observaba la ciudad desde su ventanal, sosteniendo una copa de vino tinto. Sus ojos, de un marrón profundo marcado por la experiencia, reflejaban una soledad que ni siquiera su considerable fortuna podía llenar. A sus 48 años, Alejandro había construido un imperio empresarial que era la envidia de muchos, pero el éxito profesional contrastaba dramáticamente con el vacío de su vida personal. 10 años habían pasado desde que el destino le arrebatara a su esposa en un trágico accidente, y desde entonces se había refugiado en el trabajo como único consuelo. La mansión, decorada con un gusto exquisito, que mezclaba lo clásico con toques modernos, parecía demasiado grande para un solo habitante. Las paredes, adornadas con obras de arte cuidadosamente seleccionadas, eran testigos silenciosos de sus noches solitarias. El personal de servicio se movía discretamente por la casa, manteniendo todo en perfecto orden, pero sin poder llenar el vacío que resonaba en cada habitación. «Señor Montoro», la voz de su asistente personal interrumpió sus pensamientos. «Recuerde que esta noche es el evento benéfico en el Palacio de Galiana. La Fundación espera su presencia como uno de los principales donantes». Alejandro asintió distraídamente. Estos eventos sociales se habían convertido en una obligación más que en un placer, pero entendía su importancia para mantener las relaciones públicas de sus empresas. Se ajustó la corbata frente al espejo, observando las pequeñas arrugas que comenzaban a marcarse en su rostro, testigos del paso del tiempo y las preocupaciones. El Palacio de Galiana resplandecía aquella noche, sus jardines históricos iluminados con miles de pequeñas luces que creaban una atmósfera mágica. La élite toledana se había reunido para la gala anual de la Fundación para la Restauración del Patrimonio, y el aire estaba cargado de perfumes caros y conversaciones superficiales. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Elena Santamaría destacaba entre la multitud como una joya rara. Su vestido verde esmeralda se ajustaba perfectamente a su figura, y su cabello negro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero fue su sonrisa, genuina y cálida, lo que capturó la atención de Alejandro. No era la típica sonrisa ensayada que solía ver en estos eventos. Sin poder evitarlo, se encontró gravitando hacia ella. Elena estaba conversando animadamente con un grupo de personas sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico de Toledo. Su pasión por el tema era evidente y su conocimiento sorprendentemente profundo. «Disculpen», interrumpió Alejandro con educación. «No pude evitar escuchar su interesante análisis sobre la restauración de la Sinagoga del Tránsito. ¿Le importaría compartir más sobre el tema?». Elena se giró hacia él y sus ojos verdes brillaron con interés. «Señor Montoro, por supuesto. De hecho, estaba esperando tener la oportunidad de hablar con usted esta noche». La conversación fluyó con una naturalidad que Alejandro no había experimentado en años. Elena no solo era hermosa, sino también inteligente y elocuente. Trabajaba como consultora en proyectos de restauración histórica, y su pasión por preservar el patrimonio cultural de Toledo era genuina. Las horas pasaron volando mientras compartían opiniones sobre arte, historia y la importancia de mantener vivo el legado cultural de la ciudad. Elena escuchaba con atención genuina, hacía preguntas perspicaces y compartía anécdotas fascinantes de su trabajo en diversos proyectos de restauración. ¿Le gustaría continuar esta conversación durante una cena?, se encontró preguntando Alejandro antes de que terminara la velada. Las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo, impulsadas por un entusiasmo que creía olvidado. Elena sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Me encantaría, señor Montoro». «Por favor, llámame Alejandro», respondió él, sintiendo como si algo dormido durante mucho tiempo comenzara a despertar en su interior. Mientras se despedían, Alejandro no podía evitar sentir que algo significativo había cambiado en su vida. Por primera vez en una década, el peso de la soledad parecía más ligero y el futuro menos sombrío. Lo que ninguno de los dos notó fue la presencia de una pequeña figura observando desde el jardín adyacente.
Clara Dueñas, una niña de 8 años que vivía con su abuela Mercedes en la casa vecina a la mansión de Alejandro, había desarrollado el hábito de observar los eventos del palacio desde su ventana. Sus ojos curiosos no perdieron detalle de aquel primer encuentro, sin imaginar el papel crucial que jugaría en los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Las semanas siguientes pasaron como un sueño para Alejandro. Toledo parecía diferente, más vibrante y llena de posibilidades. Sus encuentros con Elena se convirtieron en el centro de su rutina, cada momento compartido añadiendo color a una vida que durante años había estado en blanco y negro. Elena se adaptó con una naturalidad sorprendente a su mundo. Durante sus cenas en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ella demostraba un refinamiento que parecía innato. Sus conversaciones abarcaban desde arte contemporáneo hasta estrategias empresariales, y su interés por el trabajo de Alejandro parecía genuino y profundo. «Es fascinante cómo has construido todo esto», comentó Elena una noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión de Alejandro. «Debe haber sido un camino difícil». Alejandro la observó por encima de su copa de vino. La luz de las velas bailaba en su rostro, creando sombras que la hacían parecer aún más misteriosa y atractiva. Lo fue, pero el verdadero desafío ha sido encontrar un propósito más allá del éxito material. Elena extendió su mano sobre la mesa para tomar la suya. «A veces el propósito nos encuentra cuando menos lo esperamos», respondió con una sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Mientras tanto, en la casa vecina, Clara Dueñas continuaba con sus observaciones silenciosas. Desde su ventana en el segundo piso podía ver gran parte del jardín de la mansión de Alejandro y había desarrollado una curiosidad especial por los acontecimientos que allí se desarrollaban. «Abuela», preguntó una tarde mientras Mercedes tejía en su sillón favorito, «¿por qué los adultos a veces actúan de forma diferente cuando quieren agradar a alguien?» Mercedes levantó la vista de su tejido, intrigada por la pregunta de su nieta. «¿A qué te refieres, mi amor?» «Es que he visto a la nueva novia del señor Montoro, y es como si fuera dos personas diferentes. Cuando está con él es toda sonrisas y atención, pero cuando él no mira...» Clara se detuvo, insegura de cómo expresar lo que había notado. Mercedes dejó su tejido a un lado y miró a su nieta con atención. Clara siempre había sido una niña extraordinariamente perceptiva, capaz de captar matices que muchos adultos pasaban por alto. «¿Qué has visto, cariño?» «La vi hablando por teléfono en el jardín ayer, cuando creía que nadie la observaba. Su voz era diferente, más fría, y se reía de una manera que no me gustó», explicó Clara, frunciendo el ceño mientras recordaba la escena. Mercedes consideró cuidadosamente las palabras de su nieta. «A veces las personas no son lo que parecen, Clara, pero debemos ser cuidadosos antes de juzgar». Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Elena continuaba floreciendo. Ella comenzó a pasar más tiempo en la mansión, añadiendo pequeños toques personales que hacían que el lugar pareciera más acogedor. Sus vestidos y joyas comenzaron a ocupar espacio en el vestidor principal y su perfume impregnaba las habitaciones. Un día, mientras Alejandro trabajaba en su despacho, Elena apareció con una propuesta que lo tomó por sorpresa. «He estado pensando», comenzó, sentándose elegantemente en el borde de su escritorio, «que podrías considerar invertir en algunos proyectos de restauración que conozco. El retorno de inversión podría ser significativo». Alejandro la miró con interés. «¿Qué tipo de proyectos?» «Hay varios edificios históricos en el casco antiguo que podrían convertirse en hoteles boutique de lujo. Con tu visión empresarial y mis contactos en el sector del patrimonio...» Elena dejó la frase en el aire, sus ojos brillando con entusiasmo. La propuesta era tentadora y Alejandro se encontró considerándola seriamente. Después de todo, no era natural querer combinar sus intereses profesionales con los de la mujer que estaba comenzando a amar. Lo que Alejandro no podía ver era la sonrisa de satisfacción que se dibujó en el rostro de Elena cuando salió del despacho. Una sonrisa que Clara, desde su ventana, sí alcanzó a percibir y que hizo que un escalofrío recorriera su pequeña espalda. La niña apretó contra su pecho el cuaderno donde había comenzado a anotar sus observaciones. Algo en su interior le decía que debía estar atenta.
que el señor Montoro, quien siempre había sido amable con ella y su abuela, podría necesitar ayuda aunque él mismo no lo supiera todavía. La primavera dio paso al verano en Toledo, y con el cambio de estación Clara comenzó a notar patrones cada vez más inquietantes en el comportamiento de Elena. Desde su privilegiado punto de observación en la ventana de su habitación, la pequeña había convertido su cuaderno en un diario detallado de acontecimientos que le parecían sospechosos. «Querido diario», escribía una tarde particularmente calurosa, «hoy Elena hizo algo extraño. Cuando el señor Montoro salió en su coche, ella inmediatamente sacó su teléfono y habló durante mucho tiempo en el jardín. Se reía de una manera que me dio escalofríos, como en las películas cuando alguien está tramando algo malo». Mercedes observaba con una mezcla de preocupación y orgullo cómo su nieta desarrollaba un agudo sentido de la observación. «Clara, mi amor», le dijo una tarde mientras compartían una merienda en su pequeño jardín, «¿no crees que deberías ocupar tu tiempo en otras cosas? Quizás podrías invitar a tus amigas del colegio». Clara negó con la cabeza, sus ojos grandes y serios fijos en su abuela. «Hay algo que no está bien, abuela. Elena actúa diferente cuando el señor Montoro no está. Y ayer la escuché hablando sobre sus empresas con alguien por teléfono. Decía cosas sobre acciones y control mayoritario». Mientras tanto, en la mansión, Alejandro vivía sumergido en una nube de felicidad que le impedía ver las señales que tanto preocupaban a su pequeña vecina. Elena había comenzado a tomar un papel cada vez más activo en sus negocios, mostrando un interés particular en las finanzas de sus empresas. «Amor», le dijo una noche mientras cenaban en el lujoso comedor de la mansión, «he estado pensando en esos proyectos de restauración que mencioné. Creo que deberíamos considerar una inversión más sustancial. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos a agilizar los permisos». Alejandro la miró con adoración. «Me encanta cómo te preocupas por nuestro futuro juntos. ¿Qué tienes en mente?» «Bueno». Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un destello que Clara hubiera reconocido como calculador. «He preparado una presentación detallada. Necesitaríamos una inversión inicial considerable, tal vez liquidar algunas de tus acciones en otras empresas». La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Para sorpresa de ambos, era Clara, sosteniendo un pequeño paquete en sus manos. «Señor Montoro», dijo la niña con voz tímida pero firme, «mi abuela horneó estas galletas para usted. Son de chocolate, sus favoritas». Elena no pudo ocultar su molestia ante la interrupción. «Qué considerado», dijo con una sonrisa forzada. Pero estábamos en medio de una conversación importante, pequeña. Alejandro, sin embargo, recibió el regalo con genuino placer. «Gracias, Clara. Tu abuela Mercedes siempre tan atenta. ¿Quieres quedarte a probarlas con nosotros?». Antes de que Elena pudiera protestar, Clara ya se había sentado a la mesa. Sus ojos observadores no perdían detalle de cómo Elena jugaba nerviosamente con su collar de perlas, un gesto que la niña había aprendido a asociar con su irritación. «¿Cómo van sus proyectos, señor Montoro?», preguntó Clara inocentemente mientras mordisqueaba una galleta. «Mi abuela dice que usted es el empresario más importante de Toledo». Elena interrumpió antes de que Alejandro pudiera responder. «Los negocios son temas de adultos, querida. Seguramente tienes deberes que hacer». Pero Clara no se dejó intimidar. «Mi profesora dice que debemos interesarnos por todo, y el señor Montoro siempre dice que las preguntas son importantes». Alejandro sonrió con orgullo. «Tu profesora tiene razón, Clara. Y sí, los proyectos van bien. De hecho, Elena y yo estábamos discutiendo algunas nuevas inversiones muy emocionantes». Clara notó cómo Elena se tensaba ante la mención de las inversiones. La niña sacó su cuaderno, que siempre llevaba consigo, y comenzó a dibujar distraídamente mientras escuchaba la conversación. Para cualquier adulto, parecería que estaba garabateando, pero en realidad estaba tomando notas meticulosas. «¿Puedo ver qué dibujas?», preguntó Elena, extendiendo la mano hacia el cuaderno. Clara lo cerró rápidamente. «Es un diario secreto», respondió con una sonrisa inocente. «Mi abuela dice que algunos secretos deben guardarse hasta el momento adecuado». La mirada que Elena le dirigió en ese momento confirmó todas las sospechas de Clara. Había algo oscuro detrás de esa sonrisa perfecta,
algo que el señor Montoro, cegado por el amor, no podía ver. El calor del verano toledano se intensificaba, y con él, las sospechas de Clara. La niña había desarrollado un sistema de códigos en su diario para registrar los comportamientos sospechosos de Elena. Estrellas para las llamadas secretas, círculos para las conversaciones sobre dinero y corazones rotos para las veces que veía a Elena actuar de manera falsa con Alejandro. Una tarde particularmente significativa, Clara estaba regando las plantas de su pequeño balcón cuando escuchó una conversación que confirmaría sus peores temores. Todo va según lo planeado. La voz de Elena llegaba clara desde el jardín de la mansión. Alejandro confía completamente en mí. Pronto tendremos acceso a todo. Sí, las acciones de la empresa principal. No, no sospecha nada. Es tan ingenuo cuando se trata de amor. Clara corrió a buscar su diario, sus manos temblando mientras anotaba cada palabra. Esta vez no usó códigos. Las palabras eran demasiado importantes para arriesgarse a olvidarlas. Mientras tanto, en el despacho de la mansión, Alejandro revisaba los documentos que Elena había preparado para las nuevas inversiones. Su corazón estaba dividido entre la emoción por compartir sus negocios con ella y una pequeña voz de precaución que intentaba hacerse oír. «Señor Montoro», la voz de Clara lo sorprendió. La niña estaba en la puerta del despacho, su diario apretado contra el pecho. «Clara, ¿cómo entraste?», preguntó Alejandro, aunque no parecía molesto. «María, su ama de llaves, me dejó pasar. Dijo que siempre soy bienvenida», respondió Clara acercándose al escritorio. «¿Puedo hablar con usted de algo importante?». Alejandro apartó los documentos y le dedicó toda su atención. Siempre había sentido un cariño especial por esta niña que le recordaba tanto a la hija que nunca tuvo. «Por supuesto, pequeña. ¿Qué ocurre?». Clara dudó por un momento, jugando con las páginas de su diario. ¿Cómo sabe uno cuando alguien dice la verdad? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. «Bueno, supongo que hay que fijarse en sus acciones, no solo en sus palabras. ¿Por qué lo preguntas?». «Es que…». Clara respiró profundo. «He estado observando a Elena y creo que no es quien dice ser». Alejandro sintió una punzada de inquietud, pero la descartó rápidamente. «Clara, ¿qué te hace pensar eso?». La niña abrió su diario y comenzó a leer sus anotaciones, explicando su sistema de códigos y compartiendo sus observaciones. Mientras hablaba, Alejandro sintió como su mundo comenzaba a tambalearse. «Y hoy», continuó Clara, «la escuché hablando por teléfono en el jardín. Hablaba sobre sus empresas, señor Montoro, sobre acciones y planes». Antes de que pudiera continuar, Elena apareció en la puerta del despacho. Su rostro se transformó al ver a Clara sentada frente a Alejandro. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con una dulzura forzada. «Alejandro, amor, tenemos esa reunión importante con los inversores en media hora». Clara cerró su diario rápidamente, pero no antes de que Elena notara las páginas llenas de anotaciones. Por un momento, las dos se miraron fijamente, la niña con determinación, la mujer con una mezcla de rabia y preocupación apenas contenidas. «Clara estaba compartiendo conmigo algunas de sus observaciones muy interesantes», dijo Alejandro, su voz neutral, pero sus ojos estudiando cuidadosamente la reacción de Elena. «Las niñas tienen mucha imaginación», respondió Elena con una risa que sonaba hueca. «Pero los adultos tenemos asuntos importantes que atender. Clara, querida, ¿no deberías estar en casa con tu abuela?». Clara se levantó lentamente, pero antes de salir, miró a Alejandro directamente a los ojos. «Señor Montoro, recuerde lo que dice mi abuela. La verdad siempre sale a la luz, como el sol después de la tormenta». Cuando la niña se fue, Elena comenzó a hablar rápidamente sobre la reunión con los inversores, pero Alejandro ya no la escuchaba completamente. Las palabras de Clara habían plantado una semilla de duda que, aunque intentara ignorarla, comenzaba a echar raíces en su mente. Las palabras de Clara habían dejado una marca invisible, pero profunda en Alejandro. Como grietas en un espejo perfecto, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaban a llamar su atención. Durante las siguientes semanas, se encontró observando a Elena con nuevos ojos, notando gestos y palabras que antes ignoraba. Una mañana,
Mientras desayunaban en la terraza, Elena mencionó casualmente: «Cariño, he estado pensando, ¿no crees que sería más práctico que me dieras acceso directo a las cuentas de la empresa? Como futura esposa tuya, debería estar más involucrada en las finanzas». Alejandro levantó la vista de su periódico, estudiando el rostro de Elena. ¿Futura esposa? No recuerdo haber hablado de matrimonio todavía. Elena rió suavemente, pero Alejandro notó un destello de irritación en sus ojos. «Oh, amor, pensé que era obvio que íbamos en esa dirección. Después de todo, ya prácticamente vivo aquí». Mientras tanto, Clara había desarrollado un nuevo hábito. Cada mañana, antes de ir al colegio, dejaba una pequeña nota en el buzón de Alejandro. Eran mensajes aparentemente inocentes, pero llenos de significado. «Señor Montoro, ¿sabía que los camaleones cambian de color para engañar a otros animales? En clase de ciencias aprendimos que algunas flores son venenosas aunque parezcan muy bonitas». Elena había comenzado a notar estas notas y su irritación era cada vez más difícil de ocultar. «Esa niña necesita aprender a respetar los límites», comentó un día, arrugando uno de los mensajes. «Deberíamos hablar con su abuela». «Clara solo está siendo amable», respondió Alejandro, cada vez más consciente de la hostilidad de Elena hacia la pequeña. «Sus notas me hacen sonreír». Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Alejandro encontró algo inquietante. Las propuestas de inversión que Elena había preparado incluían cláusulas que le otorgarían un control significativo sobre sus empresas. Eran detalles sutiles, escondidos entre la jerga legal, pero estaban allí. «¿Buscas algo específico?». La voz de Elena lo sobresaltó. Estaba en la puerta del despacho observándolo con una expresión indescifrable. «Solo reviso algunos detalles de los contratos», respondió él, manteniendo un tono casual. «Hay algunas cláusulas que me gustaría discutir». Elena se acercó, su perfume caro inundando el espacio. «Amor, confía en mí. Todo está pensado para proteger nuestros intereses». «¿Nuestros?», preguntó Alejandro, notando el pronombre posesivo. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Era Mercedes, la abuela de Clara, con una expresión preocupada en su rostro. «Señor Montoro, disculpe la intrusión, pero necesito hablar con usted», dijo la mujer, su voz temblando ligeramente. «Es sobre algo que Clara ha estado observando». Elena intervino rápidamente. «Mercedes, no es un buen momento. Estamos en medio de una reunión importante». Pero Alejandro ya se había levantado. «Siempre hay tiempo para los vecinos, Elena. Pasemos al salón, Mercedes». En el salón, Mercedes sacó un sobre del bolsillo de su delantal. «Clara me pidió que le entregara esto. Dice que es importante que lo lea cuando esté solo». Elena intentó tomar el sobre, pero Mercedes lo mantuvo firmemente en su mano, hasta que Alejandro lo recogió personalmente. La tensión en la habitación era palpable. «También quería decirle», continuó Mercedes mirando directamente a Alejandro, «que Clara ha estado teniendo pesadillas. Dice que tiene miedo por usted, señor Montoro». Elena soltó una risa forzada. «Los niños tienen una imaginación muy activa. No deberían meterse en asuntos de adultos». «Mi nieta», respondió Mercedes con dignidad, «tiene un don especial para ver lo que otros no pueden ver. Su inocencia le permite ver la verdad sin los filtros que nosotros, los adultos, nos ponemos». Cuando Mercedes se fue, Elena intentó convencer a Alejandro de que abrieran el sobre juntos, pero él lo guardó en su bolsillo. «Lo leeré más tarde», dijo firmemente, notando cómo el rostro de Elena se tensaba con frustración. Esa noche, solo en su despacho, Alejandro abrió el sobre. Dentro encontró páginas del diario de Clara, llenas de observaciones detalladas, conversaciones escuchadas y patrones de comportamiento sospechosos. Pero lo que más le impactó fue un dibujo. Elena hablando por teléfono en el jardín, rodeada de símbolos de dinero y lo que parecían ser documentos de empresa. Las dudas que habían comenzado como pequeñas grietas se transformaron en profundas fisuras en la mente de Alejandro. Después de leer las notas de Clara, decidió poner a prueba sus sospechas. Con la ayuda de su contador de confianza, elaboró un plan cuidadoso. Durante la cena de esa noche, en el elegante comedor de la mansión, Alejandro esperó hasta que Elena estuviera a mitad de su copa de vino
para soltar la noticia. «Elena, necesito compartir algo contigo», comenzó, estudiando cuidadosamente su reacción. «Ha habido algunos problemas serios en las empresas. Parece que vamos hacia la bancarrota». El cambio en el rostro de Elena fue sutil pero revelador. Sus ojos, normalmente cálidos cuando miraba a Alejandro, se tornaron fríos y calculadores por un instante antes de que pudiera componerse. «¿Bancarrota?», preguntó, su voz controlada pero con un temblor apenas perceptible. «¿Cómo es posible? Tus empresas son sólidas». «Aparentemente, hubo algunas inversiones que salieron mal», continuó Alejandro. «Los auditores dicen que podríamos perderlo todo». Elena dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Pero, ¿y los proyectos de restauración? ¿Las inversiones que planeamos juntos?» «Tendremos que cancelarlos», respondió Alejandro, notando cómo los dedos de Elena se tensaban alrededor de la copa. «De hecho, puede que tenga que vender la mansión». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parecía estar procesando la información, recalculando algo en su mente. Finalmente, habló con una voz que intentaba ser comprensiva, pero sonaba hueca. «Amor, saldremos de esto juntos. Quizás deberías considerar vender algunas de tus propiedades en el extranjero. Sé que tienes inversiones en varios países». Alejandro notó cómo Elena intentaba obtener más información sobre sus otros activos. «Ya no queda mucho», mintió. «La crisis ha afectado a todo». Durante los días siguientes, el cambio en Elena fue sutil pero constante. Sus llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y secretas. Sus muestras de afecto se volvieron mecánicas, como si estuviera siguiendo un guión. Clara, desde su ventana, observaba los cambios con una sabiduría más allá de sus años. Una tarde, mientras Alejandro paseaba por el jardín, la niña le hizo una señal desde su balcón. «Señor Montoro», susurró cuando él se acercó. «Elena ha estado haciendo muchas llamadas. Habla sobre cambiar de estrategia y buscar nuevos objetivos». Alejandro asintió gravemente. «Gracias, Clara. ¿Has notado algo más?» «Ayer la escuché decir que necesitaba un plan B», respondió la niña. «Y esta mañana la vi guardando algunos documentos en su bolso. Parecían importantes». La confirmación final llegó una semana después. Elena comenzó a espaciar sus visitas, siempre con excusas elaboradas sobre proyectos y compromisos. Sus besos se volvieron distantes, y sus planes juntos comenzaron a posponerse indefinidamente. Una noche, mientras Elena creía que Alejandro dormía, él la escuchó hablar por teléfono en el jardín. «No puedo quedarme más tiempo aquí», decía en voz baja pero clara. «El plan se ha arruinado. Necesito encontrar otro objetivo, alguien con recursos reales. Sí, sé que invertimos tiempo en esto, pero no tiene sentido seguir con alguien que está en la ruina». Desde su ventana, Clara también escuchaba la conversación, apretando su diario contra el pecho. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro a través de la oscuridad, y ambos compartieron un momento de entendimiento silencioso. La pequeña tomó su lápiz y escribió en su diario: «A veces la verdad duele, pero es mejor que vivir en una mentira». Arrancó la página y con la precisión de quien ha practicado mucho, la convirtió en un avión de papel que voló directamente hacia el balcón de Alejandro. Él atrapó el mensaje en el aire y al leerlo, una mezcla de tristeza y determinación se asentó en su corazón. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El otoño llegó a Toledo, tiñendo las hojas de los árboles de tonos dorados y rojizos. El cambio de estación parecía reflejar la transformación que estaba ocurriendo en la vida de Alejandro. Con cada día que pasaba, Elena se distanciaba más y sus excusas se volvían cada vez menos convincentes. Una mañana particularmente fresca, Alejandro decidió que era momento de poner fin a la farsa. Había programado una reunión con su contador para esa tarde, supuestamente para discutir la grave situación financiera de sus empresas. Elena, como era de esperar, había insistido en estar presente. «Señor Montoro», comenzó el contador siguiendo el plan acordado, «he preparado un informe detallado de la situación actual». Elena se inclinó hacia adelante, su interés apenas disimulado. «Quizás podría ayudar con algunas sugerencias. Tengo experiencia en reestructuración financiera».
Alejandro observó cómo Elena estudiaba los documentos con avidez, buscando confirmar la supuesta ruina de su imperio empresarial. Sus ojos brillaban con una mezcla de decepción y cálculo, probablemente evaluando cuánto tiempo más debería mantener la farsa. «Hay algo más que deberían ver», dijo el contador, sacando otro conjunto de documentos. Estos son los registros de algunas llamadas telefónicas y movimientos bancarios bastante interesantes. El rostro de Elena perdió todo color cuando vio las transcripciones de sus conversaciones telefónicas y los registros de transferencias sospechosas que había intentado iniciar. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Alejandro, ¿me has estado investigando?» «No, Elena», respondió él con calma. «Digamos que recibí un aviso de una fuente muy confiable, una pequeña ángel de la guarda que ve las cosas con la claridad que solo la inocencia permite». En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el destino, Clara apareció en la puerta del despacho, acompañada por su abuela Mercedes. La niña llevaba su inseparable diario en las manos. «Señor Montoro», dijo Clara con voz clara, «traje todas las pruebas que he estado recolectando». Elena se levantó bruscamente, su máscara de dulzura completamente abandonada. «¿Has estado espiándome? ¿Una niña? ¿Y tú la has creído, Alejandro?» «Clara no espía, Elena», intervino Mercedes con dignidad. «Ella observa, y lo que ha visto es la verdad que algunos adultos nos negamos a ver». Alejandro tomó el diario que Clara le ofrecía y comenzó a leer en voz alta algunas de las anotaciones. Fechas, conversaciones, comportamientos sospechosos, todo documentado con la precisión de un detective experimentado, pero con la sinceridad de una niña. Hoy Elena habló por teléfono sobre conseguir las claves de las cuentas del señor Montoro, leyó Alejandro. Dijo que pronto tendría acceso a todo el dinero. Se reía de una manera que me dio miedo. Elena intentó mantener la compostura, pero su fachada se estaba desmoronando rápidamente. «Esto es ridículo. ¿Vas a creer las fantasías de una niña?» «No son fantasías», respondió Alejandro, sacando más documentos. «Mis investigadores han confirmado todo. Las llamadas a tus cómplices, los intentos de acceder a las cuentas de la empresa, incluso tu historial de relaciones anteriores con otros empresarios que misteriosamente perdieron sus fortunas». Clara se acercó a Alejandro y tomó su mano en un gesto de apoyo. «Las personas buenas merecen que las protejan», dijo con la sabiduría simple pero profunda de la infancia. Elena miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Su belleza se había transformado en algo duro y frío, revelando la verdadera naturaleza que había estado ocultando durante tanto tiempo. «No entiendes nada», espetó finalmente. «Todo esto podría haber sido nuestro. Podríamos haber construido algo grande juntos». «Te equivocas, Elena», respondió Alejandro con firmeza. «Lo único que querías construir era tu propia fortuna a costa de mi confianza. Y gracias a Clara, tu plan se ha descubierto antes de que pudieras causar un daño real». La tensión en la habitación era palpable. El contador había documentado cada intento de Elena por acceder ilegalmente a las cuentas y propiedades de Alejandro. Las pruebas eran irrefutables. El despacho de Alejandro se había convertido en el escenario de un momento crucial. Elena, acorralada por las evidencias, finalmente dejó caer su máscara de dulzura y refinamiento. «¿Realmente crees que eres tan diferente de mí, Alejandro?», dijo con una risa amarga. «Tú también has perseguido la riqueza toda tu vida. Al menos yo soy honesta sobre mis ambiciones». «La diferencia», respondió Alejandro con calma, «es que yo construí mi fortuna con trabajo honesto, no manipulando y engañando a otros». Clara, que seguía al lado de Alejandro, observaba la escena con una mezcla de tristeza y alivio. Su diario, ahora sobre el escritorio, contenía meses de observaciones que habían sido fundamentales para descubrir la verdad. «Señorita Elena», dijo Clara con voz suave pero firme, «mi abuela siempre dice que el dinero no puede comprar la felicidad verdadera». Elena miró a la niña con una mezcla de rabia y frustración. «Eres demasiado joven para entender el mundo real, pequeña entrometida. El dinero lo es todo». «Te equivocas», intervino Mercedes. «Mi nieta entiende algo que tú nunca has podido comprender, el valor del amor verdadero y la honestidad».
Alejandro tomó una carpeta de su escritorio y la abrió, revelando más documentos. Todos tus intentos de acceder a las cuentas de la empresa han sido registrados. Las transferencias que intentaste autorizar, las llamadas a tus cómplices, todo está aquí. Elena palideció al ver la cantidad de evidencia acumulada. ¿Cuánto tiempo has sabido? Lo suficiente, respondió Alejandro. Pero necesitaba estar completamente seguro. Y gracias a Clara, pude ver la verdad que estaba frente a mis ojos. La historia de la bancarrota, continuó, fue una prueba, una que fallaste espectacularmente. Tan pronto como creíste que había perdido mi fortuna, comenzaste a planear tu escape. Elena recogió su bolso con manos temblorosas. No puedes probar nada. Todo esto son especulaciones y las fantasías de una niña. Te equivocas, respondió el contador, sacando más documentos. Tenemos pruebas de tus intentos de fraude, Elena. Las autoridades están muy interesadas en tu historial de estafas. Clara se acercó a la ventana, observando cómo las hojas otoñales danzaban en el viento. A veces, dijo pensativamente, las cosas más bonitas por fuera pueden ser las más peligrosas por dentro, como las flores venenosas que estudiamos en clase. Elena miró a su alrededor, buscando una última salida, pero solo encontró rostros que reflejaban decepción y determinación. Su elaborado plan se había desmoronado, destruido por la observación inocente pero aguda de una niña. «Esto no ha terminado», amenazó Elena mientras se dirigía hacia la puerta. «No saben con quién se están metiendo». «Al contrario», respondió Alejandro con firmeza, «sé exactamente con quién me estaba metiendo gracias a Clara, y esto termina aquí». Cuando Elena salió de la mansión, un silencio pesado se instaló en el despacho. Clara se acercó a Alejandro y con la simplicidad de la infancia le dio un abrazo. «Gracias, pequeña», susurró Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. «Me has salvado de cometer un error terrible». Mercedes observaba la escena con lágrimas en los ojos. «La sabiduría a veces viene en los paquetes más pequeños», dijo con orgullo. El contador comenzó a recoger los documentos, organizándolos cuidadosamente. «Señor Montoro, ¿qué desea hacer con toda esta evidencia?» Alejandro miró a Clara, que había vuelto a su diario y estaba escribiendo algo nuevo. «La justicia se encargará de Elena. Pero creo que hoy he aprendido una lección más importante sobre el valor de la verdadera lealtad y la sabiduría que puede venir de los lugares más inesperados». Los días siguientes a la partida de Elena trajeron una calma diferente a la mansión de Alejandro. El otoño toledano pintaba el paisaje con tonos dorados, y por primera vez en mucho tiempo, él sentía que podía respirar libremente. La ausencia de Elena, en lugar de dejar un vacío, había creado espacio para algo más auténtico y valioso. Una mañana, mientras desayunaba en su terraza, escuchó las risas de Clara que venían del jardín vecino. La niña estaba ayudando a su abuela Mercedes a plantar flores de otoño, su diario fielmente colocado a un lado sobre una pequeña mesa de jardín. «Señor Montoro», llamó Clara al verlo, «¿quiere ver las flores que estamos plantando? La abuela dice que florecerán en primavera». Alejandro se encontró sonriendo y, sin dudarlo, se dirigió hacia la cerca que separaba las propiedades. «Me encantaría verlas, Clara». Mercedes levantó la vista de sus flores, el sol de la mañana iluminando su rostro amable. «Señor Montoro, ¿cómo se encuentra hoy?» «Mejor, Mercedes, mucho mejor», respondió con sinceridad. «Y en gran parte gracias a ustedes dos». Clara se acercó a la cerca, sosteniendo una pequeña planta en sus manos. «Estas son violetas. La abuela dice que simbolizan la lealtad y la verdad». Alejandro observó a la niña con renovada admiración. «Sabes, Clara, tú me enseñaste más sobre lealtad y verdad que muchos adultos que he conocido». La niña sonrió, pero sus ojos mostraban una seriedad más allá de su edad. «Señor Montoro, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, pequeña. ¿Por qué los adultos a veces se olvidan de mirar con el corazón?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Mercedes dejó sus herramientas de jardín y se acercó, interesada en la conversación. «Supongo», respondió Alejandro después de un momento de reflexión, «que nos dejamos llevar por las apariencias y las ambiciones. Nos olvidamos de las cosas realmente importantes». Clara asintió,
como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Corrió a buscar su diario y lo abrió en una página específica. «Mire», dijo, mostrándole un dibujo. Era un retrato simple pero conmovedor de Alejandro, sentado solo en su jardín. Al lado había escrito con su letra infantil: «El señor Montoro tiene un corazón grande, pero está triste y solo. Necesita amigos verdaderos». Mercedes se acercó y puso una mano sobre el hombro de su nieta. Clara siempre ha tenido un don especial para ver dentro del corazón de las personas. Alejandro sintió una emoción profunda al ver el dibujo. «¿Cuándo hiciste esto, Clara?» «Antes de que Elena llegara», respondió la niña. «La abuela dice que a veces Dios nos pone ángeles en el camino para protegernos. Yo quería ser su ángel guardián, señor Montoro». Las palabras de Clara provocaron que los ojos de Alejandro se humedecieran. Sin pensarlo dos veces, abrió la pequeña puerta de la cerca que separaba los jardines. «¿Les gustaría ayudarme a plantar un jardín en mi lado también?», preguntó. «Creo que es hora de traer más vida y color a este lugar». Mercedes sonrió con calidez. «Sería un honor, señor Montoro. ¿Verdad, Clara?». La niña ya estaba corriendo a buscar más plantas y herramientas. «Podemos hacer un jardín mágico, con flores de todos los colores y un lugar especial para leer y escribir». Mientras trabajaban juntos en el jardín, Alejandro se dio cuenta de que estaba experimentando una transformación profunda. Las palabras de Clara sobre mirar con el corazón resonaban en su mente, recordándole que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o propiedades. «¿Sabes, Clara?», dijo mientras plantaban juntos una pequeña rosa. «Creo que eres más sabia que muchos adultos que conozco». Clara sonrió mientras anotaba algo en su diario. «No es sabiduría, señor Montoro. Es solo que algunos adultos se olvidan de cómo ver las cosas simples y bonitas de la vida». Mercedes observaba la escena con una sonrisa serena, viendo cómo su nieta había logrado lo que parecía imposible: derretir las capas de protección que Alejandro había construido alrededor de su corazón durante años. El invierno se acercaba a Toledo, pero en el corazón de Alejandro florecía una nueva primavera. Los días que siguieron a la plantación del jardín trajeron cambios significativos, no solo en su propiedad, sino en su forma de ver la vida. Una tarde, mientras tomaba chocolate caliente con Clara y Mercedes en el nuevo rincón de lectura que habían creado en el jardín, Alejandro compartió una decisión importante. «He estado pensando», comenzó, sosteniendo su taza con ambas manos para calentarse, «en hacer algunos cambios en mis empresas». Clara levantó la vista de su diario, donde estaba dibujando las nuevas flores que habían plantado. «¿Qué tipo de cambios, señor Montoro?» «Quiero usar mi fortuna de una manera diferente», explicó. «He decidido crear una fundación para ayudar a niños y ancianos de Toledo, para proporcionar educación, vivienda digna y apoyo a quienes lo necesitan». Mercedes sonrió con aprobación. «Eso es muy noble de su parte, señor Montoro. Y», continuó Alejandro mirando a Clara, «me gustaría que tú fueras mi consejera especial, pequeña. Tu corazón puro y tu capacidad para ver la verdad serían invaluables». Los ojos de Clara se iluminaron. «¿Podré ayudar a otros niños a tener un jardín mágico como el nuestro?». «Mucho más que eso», respondió Alejandro. «Podrás ayudar a crear espacios seguros y felices para muchos niños y sus familias». Clara inmediatamente abrió su diario en una página nueva y comenzó a escribir ideas. «Podríamos hacer bibliotecas con rincones de lectura y jardines donde los abuelos puedan enseñar a los niños a plantar flores y...». Mercedes observaba la escena con lágrimas de orgullo en los ojos. Su nieta, sin proponérselo, había provocado una transformación extraordinaria en aquel hombre que antes solo vivía para acumular riqueza. «Señor Montoro», dijo Clara de repente, con esa seriedad que la caracterizaba, «¿sabe por qué pude ver que Elena no era buena para usted?». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Por qué, pequeña?». «Porque ella nunca miraba las flores del jardín, solo miraba las cosas brillantes y caras. Las personas buenas siempre se detienen a mirar las flores». La simplicidad y profundidad de su observación dejó a Alejandro sin palabras por un momento. Era cierto. Elena nunca había mostrado interés por el jardín, por las pequeñas bellezas de la vida cotidiana.
Clara tiene razón, añadió Mercedes. A veces las señales más importantes están en los detalles más pequeños. Alejandro se levantó y caminó hacia uno de los rosales que habían plantado juntos. Las últimas rosas del otoño estaban floreciendo, desafiando al frío que se aproximaba. «¿Saben?», dijo, tocando suavemente un pétalo. «Durante años pensé que el éxito se medía en números en una cuenta bancaria, pero ustedes me han enseñado que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en la diferencia que podemos hacer en la vida de otros». Clara se acercó y tomó su mano. «Y en tener un jardín mágico con personas que te quieren de verdad», añadió con una sonrisa. «Especialmente eso», rió Alejandro, sintiendo una calidez en su corazón que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Toledo, los tres permanecieron en el jardín, compartiendo más chocolate caliente y haciendo planes para la fundación. Clara escribía animadamente en su diario. Mercedes tejía una bufanda para el invierno y Alejandro, por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente en paz. «Clara», dijo Alejandro mientras observaban juntos el atardecer, «¿sabes que has cambiado mi vida?». La niña cerró su diario y lo miró con sus ojos sabios. «No, señor Montoro, usted cambió su vida. Yo solo le ayudé a recordar cómo mirar con el corazón». La primavera había regresado a Toledo, y con ella, el jardín que Clara y Alejandro habían plantado juntos explotaba en un festival de colores. Un año había pasado desde los acontecimientos con Elena, y la transformación en la vida de Alejandro era evidente para todos los que lo conocían. La Fundación Montoro para la Infancia y la Tercera Edad se había convertido en una realidad, y su primer proyecto importante estaba a punto de inaugurarse. Un centro comunitario en el corazón de Toledo, con una biblioteca, jardines terapéuticos y espacios para que ancianos y niños pudieran compartir tiempo y experiencias. «Señor Montoro», llamó Clara una tarde mientras regaba las flores, «¿podemos revisar una vez más los planes para el rincón de lectura del centro?». Alejandro sonrió, recordando cómo todo había comenzado con una niña observadora y su diario. «Por supuesto, pequeña arquitecta. ¿Qué tienes en mente?». Clara corrió a buscar su nuevo diario. El anterior, el que contenía las observaciones sobre Elena, se guardaba como un recordatorio importante en el despacho de Alejandro. Este nuevo cuaderno estaba lleno de dibujos coloridos y planes para diferentes proyectos de la fundación. «He pensado», dijo Clara, abriendo el diario en una página específica, «que podríamos hacer que los estantes de libros tengan forma de árboles. Así, cuando los niños lean, sentirán que están en un bosque mágico». Mercedes, que tejía en su silla favorita del jardín, sonrió con orgullo. «Mi nieta siempre pensando en hacer el mundo más bonito para todos». «Es una idea excelente», respondió Alejandro, estudiando el dibujo de Clara. «De hecho, creo que deberíamos aplicar esta idea en todas las bibliotecas que construyamos». El centro comunitario era solo el primero de muchos proyectos. Alejandro había reorganizado sus empresas para que una parte significativa de sus beneficios se destinara a obras sociales. La experiencia con Elena, aunque dolorosa, había sido el catalizador de un cambio profundo en su vida. «¿Sabe, señor Montoro?», dijo Clara mientras coloreaba los detalles de su diseño, «la abuela dice que a veces las cosas malas que nos pasan son como la lluvia. Pueden parecer tristes en el momento, pero ayudan a que crezcan cosas bonitas después». Alejandro miró a Mercedes, quien asintió con sabiduría. «Tu abuela es una mujer muy sabia, Clara, y tú has heredado esa sabiduría». «No es sabiduría», respondió Clara con su característica sinceridad. «Es solo que algunos adultos se olvidan de mirar las cosas simples, como las flores o las sonrisas de los niños, o cómo brillan los ojos de las personas cuando son felices de verdad». En ese momento, María, el ama de llaves, se acercó con una bandeja de chocolate caliente y galletas. Era una tradición que habían mantenido desde aquellos primeros días después de la partida de Elena. «El chocolate caliente siempre sabe mejor cuando se comparte», dijo Clara, tomando su taza con cuidado. Alejandro observó a la pequeña familia que el destino le había regalado. Mercedes, quien se había convertido en una especie de madre adoptiva para él,
siempre lista con un consejo sabio o una palabra amable. Y Clara, su pequeña ángel guardián, quien le había enseñado a ver el mundo con ojos nuevos. «¿Saben?», dijo Alejandro después de un momento de reflexión. «He estado pensando en escribir un libro». Clara levantó la vista de su taza, intrigada. «¿Sobre qué, señor Montoro?» «Sobre una niña muy especial que salvó a un hombre de perder su alma por perseguir las cosas equivocadas. Una niña que le enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el corazón». Los ojos de Clara se iluminaron. «¿Puedo ayudar a escribirlo?» «Podría hacer las ilustraciones». «No podría hacerlo sin ti, pequeña», respondió Alejandro con una sonrisa. «Después de todo, tú eres la verdadera autora de esta historia». Mercedes observaba la escena con lágrimas de felicidad en los ojos. Su nieta, sin proponérselo, había cambiado no solo la vida de Alejandro, sino la de muchas personas a través de los proyectos de la Fundación. El día de la inauguración del centro comunitario llegó con un amanecer espectacular sobre Toledo. El edificio, una hermosa estructura que combinaba la arquitectura tradicional de la ciudad con espacios modernos y acogedores, brillaba bajo el sol primaveral. Clara, vestida con un bonito vestido azul, sostenía su diario contra el pecho mientras observaba a las familias que llegaban para el evento. Alejandro, de pie a su lado, no podía evitar sentir un profundo orgullo y gratitud. «¿Está nervioso, señor Montoro?», preguntó Clara, notando cómo él ajustaba su corbata por tercera vez. «Un poco», admitió con una sonrisa. «Pero contigo aquí todo saldrá bien». Mercedes se acercó a ellos, radiante en un elegante vestido verde. «El jardín terapéutico es precioso, Alejandro». Clara hizo un trabajo maravilloso con el diseño. El jardín, inspirado en los dibujos de Clara, era el corazón del centro. Bancos cómodos se distribuían entre parterres de flores coloridas, y un pequeño estanque con peces dorados añadía un elemento de serenidad al espacio. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Alejandro sorprendió a todos pidiendo a Clara que lo acompañara al podio. La niña, aunque nerviosa, se paró junto a él con la dignidad de una pequeña reina. «Hace un año», comenzó Alejandro, «yo era un hombre diferente. Creía que el éxito se medía en números y posesiones. Pero una pequeña ángel guardián me enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón, en la capacidad de ver con ojos limpios y puros la verdad que nos rodea». Clara sonrió, apretando su diario contra el pecho, mientras Alejandro continuaba. «Este centro no es solo un edificio, es un testimonio del poder de la sabiduría infantil, de la importancia de mantener viva esa capacidad de ver el mundo con inocencia y esperanza. Cada rincón de este lugar ha sido diseñado con el amor y la visión de una niña extraordinaria, que me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para volver a creer en la magia de las cosas simples». Mercedes se secó una lágrima mientras escuchaba, recordando cómo su nieta había transformado no solo la vida de Alejandro, sino la de toda la comunidad. De crear espacios donde la sabiduría de los ancianos pueda encontrarse con la inocencia de los niños, donde las historias puedan ser compartidas, donde los jardines puedan florecer y los sueños puedan crecer. Clara tomó la mano de Alejandro y con la espontaneidad que la caracterizaba añadió: «y donde todos podamos aprender a mirar con el corazón». Los aplausos llenaron el aire, pero para Alejandro, el momento más significativo fue ver los rostros sonrientes de los niños que ya exploraban la biblioteca mágica, de los ancianos que encontraban paz en el jardín terapéutico, de las familias que descubrían un nuevo hogar en este espacio de amor y comunidad. La Fundación Montoro, continuó Alejandro, nació de una lección invaluable, que la verdadera felicidad no viene de acumular riquezas, sino de compartirlas. Más tarde, mientras el sol se ponía sobre Toledo, Alejandro, Clara y Mercedes compartían su tradicional chocolate caliente en el jardín del centro. «¿Sabe qué, señor Montoro?», dijo Clara, abriendo su diario en una página nueva. «Creo que ahora puedo escribir un final feliz para nuestra historia». «¿Y cuál sería ese final, pequeña?», preguntó Alejandro con curiosidad. Clara sonrió mientras comenzaba a escribir. Y así, el empresario descubrió que el verdadero tesoro no estaba en su mansión ni en sus cuentas bancarias,
sino en el corazón de una pequeña niña que le enseñó a ver el mundo con ojos nuevos. Y aunque algunos podrían decir que él perdió una fortuna, la verdad es que ganó algo mucho más valioso: una familia, un propósito y la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor, un jardín mágico a la vez. Mercedes abrazó a su nieta mientras Alejandro sentía que su corazón se llenaba de una felicidad que ninguna riqueza material podría igualar. El verdadero tesoro, comprendió, había estado siempre allí, esperando a que alguien con la sabiduría de una niña le ayudara a encontrarlo. Y colorín colorado, susurró Clara, cerrando su diario con una sonrisa, esta historia de amor verdadero se ha acabado.